Buenas tardes a todos nuestros seguidores en la página oficial aquí en Reino de María. El día de hoy tenemos un invitado especial, él es José Afonso. Le hablaremos un poquito sobre la crisis actual de la Iglesia y la Jornada Mundial de la Juventud. Vamos a tratar de tocar algunos aspectos. ¿Qué tal, José? ¿De dónde eres? Bueno, muchas gracias a todas las personas que se conectan a vivir esta transmisión. Soy de Colombia y como tú bien decías, vamos a tocar varios temitas importantes, pero entendidas como no una crisis nueva, sino algo que se ha ido acumulando, algo que viene ya guardado hace muchos años y ha ido agarrando fuerza hoy en día. Exacto. Yo quería tocar algunos aspectos sobre esta crisis, ¿verdad? Porque, bueno, es verdad que actualmente vivimos en una crisis, ¿verdad? Hemos visto algunas cosas que para muchos católicos pues son escándalos, ¿cierto? Pero también yo quisiera también hablar un poquito o desmentir, ¿verdad? Las ideas de algunos grupos dentro de la Iglesia Católica, incluso que ya no son parte de la Iglesia Católica, pero no lo saben, ellos piensan que ya el Espíritu Santo o Dios no está actuando a través de su magisterio o a través del sumo pontífice. Porque de verdad es cierto que hay algunas cosas que pueden ser un poco polémicas, controversiales, ambiguas, cierto, para todos los católicos, pero lo que no podemos negar, o sea, ya en el momento que nosotros decimos, yo creo en la iglesia, pero no creo en el Papa, y en ese mismo momento ya estamos fuera de la iglesia católica, o sea, ya no somos parte de la iglesia católica. O yo puedo decir, no, es que yo creo en la iglesia, creo en los sacerdotes, pero lo que no creo realmente en su magisterio. O sea, cuando hablamos de magisterio, hablamos especialmente en los documentos de los obispos, documentos de los papas. Entonces, como resaltar un poquito pues esa diferencia, porque el hecho de que el día de hoy vamos a tocar o hablar un poco de esos aspectos negativos que están sucediendo dentro de la Iglesia Católica, no quiere decir que estamos negando, primero, la infalibilidad del Papa y segundo, la autoridad de los sumos pontífices y de sus obispos. Eso hay que dejar bien claro eso, porque hay personas que se van al otro extremo, dicen, no, es que porque usted ya habló mal de la iglesia, usted está en contra del Papa, y no es así. Primero, ante todo, este canal es un canal católico, entonces si algún protestante nos va a empezar a escribir, pues ya sabes, somos católicos. Y segundo, nosotros creemos, ¿verdad?, en el magisterio de la iglesia como católico que soy, y en la autoridad del sumo pontífice, que actualmente es el Papa Francisco, que anteriormente fue Benedicto XVI, ¿verdad? Y lo que sí hay que creer y confiar es que el Espíritu Santo sigue actuando y no dejará de actuar en la iglesia, aunque existe una crisis. Entonces yo quería preguntarle a usted, hablando un poquito de la crisis de la iglesia, ¿verdad? Porque se habla de muchos aspectos, la infiltración de la masonería, la infiltración de cierta manera de la Agenda 2030 y lo que se ha dicho, ¿no? Que la Jornada Mundial de la Juventud es un evento para propagar, ¿verdad?, la Agenda 2030 para todos los jóvenes. Es lo que se ha dicho. Ahora yo quisiera conversar un poco si eso realmente fue verdad o cómo realmente ha sido. ¿Qué nos puede decir al respecto? Bueno, algo que tú decías resaltando un poco, y es lo siguiente, incluso el Papa Emérito Benedicto XVI, que estuvo en el puesto de prefecto para la propagación de la fe por Juan Pablo II bastantes años consecutivos. Yo tengo un concepto muy personal y es lo siguiente, y es que San Juan Pablo II sabía a quién elegir para dar respuestas contundentes a crisis que se venían presentando, por ejemplo, la crisis tan palpante de la revolución sexual que enfrenta Pablo VI, varias crisis que se venían reformando a través también del Concilio Vaticano II, que como yo decía pues en otro video, muchos sacerdotes, muchos obispos, muchos cardenales, distorsionando el mensaje post-concilio, eh, llevaron el concepto del concilio, digámoslo así, a un laxismo de una libertad
absolutamente de cosas que la iglesia siempre, como lo decías tú, en su magisterio ha condenado. Incluso Benedicto XVI tiene un libro que es una entrevista que tiene con una persona que se llama Luz del Mundo, donde incluso le preguntan al Papa Benedicto XVI, respondiendo un poco a la infabilidad papal como el sumo vicario de Cristo en Roma. Y él explicaba que, claro, él es el máximo obispo de Roma, de la sede principal, y claro, tiene la potestad de hablar en lo que es en cátedra, ex cátedra, infabilidad o opiniones personales que puede llegar a dar. Y decía algo muy importante el Papa Emérito Benedicto XVI que quiero resaltar, y es que él decía, la infabilidad se basa siempre y cuando un Papa hable sobre las verdades absolutas de la Iglesia. Es decir, de claridad según el magisterio auténtico, según la sagrada tradición, según lo que se ha propagado a través de los años. Nunca se puede cambiar lo que ya se ha decretado como dogmas, lo que ya otras personas en su infabilidad, estudiando los padres de la iglesia, han decretado. Incluso decía una persona que las herejías, las crisis en la iglesia son necesarias. Son necesarias porque los dogmas nacen como verdades absolutas para combatir esas herejías, para combatir esos problemas que se pueden ir presentando en la iglesia. Incluso Benedicto XVI decía algo muy, muy importante, y era lo siguiente, que la iglesia al final de los tiempos, es decir, sabemos que Cristo viene nuevamente, sabemos que debemos siempre estar preparados, incluso el Señor lo dice en el Evangelio, que nadie conoce el día ni la hora, estar siempre alerta, para que no nos pase que cuando venga el Señor nos quedemos sin estar preparados, sin estar en la gracia de Dios. Decía Benedicto XVI algo importante, y es que al final de los tiempos la iglesia va a ser un pequeño remanente. Es decir, la iglesia va a ser un pequeño grupo de personas radicales, de personas fieles, que siempre están fieles al magisterio auténtico de la iglesia. Algo que pasa mucho en el tema de los cristianos, y refiero a muchos porque lo encuentro tanto en mis apostolados presenciales como en mis apostolados virtuales, y es que esa palabra que dicen los apóstoles, que mi pueblo perece por desconocimiento en las escrituras, es verdad. Es decir, la iglesia tiene respuesta a todo, tanto a cómo educar a los hijos, tanto a los sistemas políticos condenados por la iglesia, tanto a cuál es el amor verdadero en las encíclicas, en la Deus Caritatis de Benedicto XVI, en la Divini Redentoris, donde condena los sistemas políticos que no son compatibles, digámoslo así, directamente a la iglesia porque están en contra de la misma, y así muchos documentos. Yo lo que quiero dar en claro es lo siguiente, y es que la iglesia tiene cosas buenas y cosas malas, pero no porque el creador de la iglesia, cabeza, que es Cristo, esté mal o participe de esos errores que cometen los miembros. Recordemos que la iglesia está sostenida por Dios, pero participan de la iglesia a través del sacerdocio ministerial, a través de los obispos, laicos, personas normales, humanas como nosotros, que lamentablemente tenemos errores, tenemos dificultades, y eso es un tema importante que yo creo que vamos a tratar en esta charla, y es que el demonio en los primeros años, los primeros siglos de la iglesia, atacaba a la iglesia muy fuertemente de una manera externa. Incluso uno contempla las actas de los mártires y uno dice, bueno, los 3, 4 primeros siglos encontramos personas que daban la vida por Cristo y la daban con su sangre, que sellaban su predicación dando la vida por el Señor, derramando su sangre por el Señor. Incluso los primeros 4 siglos es donde más mártires católicos hubieron, porque a través de la tradición que habían recibido los apóstoles, predicaban y sellaban su predicación siendo fieles testigos con el derramamiento de su sangre. Pero el demonio dijo prácticamente lo siguiente, es que no estaba ganando nada atacando a las comunidades cristianas de manera externa a través de la persecución, porque entre más perseguía, más crecía la comunidad, más crecían los cristianos, y eso uno lo puede contemplar en la historia de la iglesia, y uno dice, el demonio dejó de atacar externamente, de perseguir a los cristianos,
para infiltrarse internamente y empezar a dañar la iglesia desde adentro, desde los propios miembros. Y podemos contemplar algo que vamos a estar hablando en esta pequeña como entrevista, y es que las crisis de la iglesia no vienen de ahora, vienen desde incluso antes del año 300 después de Cristo. Es decir, siempre la iglesia ha pasado por distintas situaciones fuertes. Y hay algo que hay que resaltar, y es lo siguiente: Dios tiene el control de todo. Jesús es el Señor de la historia, y a pesar de que la iglesia muchas veces pueda llegar a temblar frente a una persecución muy fuerte internamente, Dios tiene el control a través de otros fieles, santos, que están ahí orando fuertemente por la iglesia. Yo soy partícipe de que si hay alguien que ha sostenido a la iglesia después de haber renunciado al ministerio papal, es el Papa Emérito Benedicto XVI, que se dedica su vida después de entregar el pontificado a orar en silencio, a tener una vida en silencio, una vida interior, a sostener a la iglesia, como se han ganado las guerras en la iglesia, a través de la oración. Exacto, exacto. Lo que sí nos gustaría, por ejemplo, resumir, porque hablamos de crisis dentro de la iglesia o crisis de la iglesia, ya, y estamos hablando de toda la historia de la iglesia, ¿verdad? Las diferentes crisis que han existido, pero actualmente cuando expresamos, ¿verdad? Esta crisis, ¿a qué nos estamos refiriendo? O sea, ¿qué realmente, a qué se debe esta crisis? Yo puedo dar un ejemplo, ¿no? El tema del modernismo dentro de la iglesia, ¿no? ¿Qué es el modernismo? Porque mucha gente piensa que modernismo se refiere a los avances tecnológicos y a todos estos aspectos, y no tiene nada que ver, ¿no? Cuando hablamos de modernismo teológico o modernismo dentro de la iglesia, es de tratar de cierta manera, ¿no verdad?, de racionalizar demasiado las verdades de la fe, a tal punto de decir que si yo no lo comprendo, yo no lo entiendo, para mí no es cierto. Y se trata de negar todo lo sobrenatural, ¿verdad? Se niega el tema de los milagros, se niega el tema de la transubstanciación, o sea, el tema del momento que el pan y el vino se convierten en el cuerpo y la sangre de Jesús. Se empieza también, pues, de cierta manera, ya no se cree, ¿no?, en los grandes milagros dentro de la Biblia, ¿no?, cuando Moisés abrió el Mar Rojo en dos, y entre otros aspectos, ¿no? Entonces, se empieza a negar en sí que son la base, el fundamento de nuestra fe. Y de cierta manera nos hacemos un poco ya protestantes, ¿verdad? Porque los protestantes pues no creen, ¿verdad?, en la presencia real de Jesús en la Eucaristía, y empiezan a creer lo que ellos quieren creer. Pero hablemos un poquito sobre un aspecto de la historia dentro de la iglesia, ¿verdad? Porque todos conocemos la historia de Monseñor Lefebvre, que es este hombre que, tratando de cuidar la liturgia, tratando de cuidar, entre comillas, la pureza del carisma o de la espiritualidad de la iglesia católica, un punto se separó de la iglesia. Yo estoy de acuerdo, de cierta manera, que hay que cuidar la liturgia, que hay que cuidar algunos aspectos, ¿verdad?, dentro de la iglesia, que es parte de la tradición y la costumbre, pero de cierta forma, cuando ya convertimos a la iglesia, o cuando ya cuando resumimos a la iglesia, la vamos reduciendo a un cierto tipo de espiritualidad, como pensando que la iglesia católica es de rito romano y nada más. De cierta manera nos estamos cerrando a la diversidad de ritos y diversidad de liturgias que hay dentro de la misma iglesia, como la liturgia oriental, que está en griego, la liturgia de San Juan Crisóstomo, por ejemplo, de la liturgia de los habitantes de África, la liturgia de los catecúmenos, de la liturgia de los nuevos movimientos que han salido, ¿verdad?, de la renovación carismática, algunos. Entonces, yo siento que cuando hablamos de sentido eclesial, y esto es lo que me gustaría decirlo, hablamos que la iglesia es una, santa, católica y apostólica. Y en la palabra católico quiere decir universal. Es decir,
que nosotros de cierta manera, como dirá San Pablo, dirá una sola fe, un solo bautismo, pero miles dones, muchos carismas, muchos dones dentro de la Iglesia Católica. Y hay muchos carismas porque está, por una parte, lazos de amor mariano, por otra parte están los catecúmenos, por otra parte está la renovación carismática, por otra parte están sin número de grupos que cada quien tiene su forma de vivir la experiencia con Dios, pero lo elemental, porque no nos quedamos en la forma, es la esencia, que creemos en la doctrina, que creemos realmente pues en los sacramentos y que de cierta manera eso nos causa, nos hace nosotros vivir, porque Jesús dice, rezo por ustedes, ¿verdad? Para que seamos uno. Pero no es lo mismo unidad que uniformidad, porque Dios no quiere que todos seamos iguales, que todos nos vistamos iguales, que todos hablemos iguales, sino que dentro de la iglesia respetamos de cierta manera la diversidad de carismas que hay. Y el tema de la Jornada Mundial de la Juventud es más un tema, ¿verdad?, de diversidad de carismas, porque es una comunión de todos los jóvenes del mundo, ya sean cristianos, ya sean, a veces hay musulmanes, a veces hay protestantes, ya sean de la iglesia oriental, de la iglesia occidental, de la iglesia de África, que se unen a un evento, ¿verdad?, que es para encontrarse con Cristo, para tener una experiencia con Cristo. Entonces, en ese evento ha sucedido algunas cosas que muchas personas no les parece, y hay otros porque simplemente ven todo como un caos, como un desastre total. Entonces yo quería que nos expliques un poquito cómo se vive esa diversidad de carismas dentro de la Iglesia Católica, ¿verdad? Y qué significa ser católico, porque hay dos puntos que quisiera tocar. El tema de ser católico y el tema de ser apostólico. Porque al momento que yo digo, yo sigo la iglesia y no el Papa, ya no soy apostólico. Así es, incluso la persona que tenía el cargo del prefecto del culto divino y la propagación de la fe antes, Cardenal Robert Sara, decía algo importantísimo, y es que la cultura no puede dañar lo propio. Es decir, yo me abro a la cultura, pero la cultura no mata lo litúrgico. La liturgia no altera la liturgia. O sea, lo cultural no altera la liturgia. Es decir, comparto dentro de la liturgia, comparto dentro de lo cultural, pero eso no puede dañar lo propio que la iglesia ha enseñado siempre, y es unas consecuencias que ya vienen post-concilio. Es unas consecuencias que incluso el Papa Emérito Benedicto XVI, dándose cuenta de lo que estaba pasando a través de muchos sacerdotes, obispos, cardenales, que habían malinterpretado ciertos conceptos que se habían dado post-concilio, habían empezado a relativizar las cosas. Es decir, no sé si te has dado cuenta, yo me imagino que sí, en Ecuador también pasará, y es que tú vas a vivir la misa en un templo, la Eucaristía, y vas a otro lugar y terminas diciendo, pero ¿por qué en un lugar es diferente a la otra? ¿O por qué en un lugar se vive de una manera y en otro lugar se utiliza otras maneras para vivir la Eucaristía, si es una sola Eucaristía? Y tú hablabas de algo muy importante que incluso Santo Tomás de Aquino en la Suma Teológica toca, y es una de las primeras cuestiones sobre el tema de los carismas, con respecto al tema de las comunidades, que hay un montón, y cómo vivir ese carisma recibido dentro de la comunidad que me lleve al centro de todo. Y es lo siguiente: uno sabe muy bien que todas las comunidades, tú las has mencionado, la Renovación, Lazos, los Caballeros de la Virgen, pues hay un montón. Las comunidades son medios. Y empecemos por esto, y te lo digo por experiencias vividas. Y es que muchas veces uno idealiza una comunidad y se queda en la comunidad. Es decir, uno vive tanto el carisma de la comunidad que si no estoy en la comunidad no puedo salvarme. Si no estoy dentro de la comunidad no puedo vivir una vida en santidad. Y eso es un error garrafal, y te lo digo porque duré 7 años en una comunidad y era encargado de muchas cosas, pero nada de eso estaba sirviendo a mi alma, porque todo lo hacía por la comunidad y no por el fin último. Es decir,
Santo Tomás de Aquino decía algo importante y es que las comunidades son un medio que te tienen, así, tienen una obligación que llevar al fin último, que es la santidad, que es vivir a Dios. Pero tú decías algo importante y es lo siguiente. Hay comunidades, algunas, no todas, que rechazan ciertas cosas que la iglesia permite, avala, porque hay veces que ese carisma, por ejemplo, pasaba mucho en una comunidad y es lo siguiente. Si yo soy el fundador de la comunidad y conmigo hay 4 o 5 personas y la comunidad en 20 años creció en más de 25 países, ¿cómo yo logro transmitir el carisma propio de la comunidad a los 25 países sin que otras personas de la comunidad distorsionen el carisma? Y eso es lo que pasa mucho y uno ve, por ejemplo, sanciones impuestas en ciertas comunidades que han dicho por el Papa Francisco, algunas, no voy a mencionar nombres, algunas que han sido como, que están bajo proceso de investigación, que se han convertido presuntamente en sectas que alejan del ideal que es la santidad o que se han vuelto absolutas. Y ese es otro problema de la iglesia. Podríamos hablar de un montón de cosas que tú has hablado. Y es que en la iglesia el Papa Francisco también ha condenado mucho el tema del clericalismo, el tema del absolutismo, de creerse autorreferencial ciertas personas. Y yo digo una cosa, y es que los carismas tienen que ayudarme a vivir la santidad como la vivieron los santos. La santidad como verdaderamente Dios lo manda. Es decir, ejemplo, pongo el ejemplo de una comunidad, ojalá que no se vaya a malinterpretar, y es que, por ejemplo, la renovación carismática tiende mucho, por ejemplo, al tema de los bailes, al tema de las alabanzas, tienen su propio carisma, ¿cierto? Para alabar a Dios, para el Espíritu Santo y todo eso. Carismas que la iglesia mismo ha aprobado en ciertas comunidades, pero la alabanza, la danza, las actuaciones y lo que yo pueda hacer mediante una reunión en la comunidad, en una sagrada Eucaristía, tiene que llevarme a vivir el fin, que es la santidad. No puede dañar ni la liturgia, ni puede dañar el fin último, que es verdaderamente vivir la Eucaristía o tener como centro a Cristo. Por ejemplo, algo que condenaba mucho un padre, asesor de la renovación carismática precisamente de Barranquilla, de aquí de Colombia, es lo siguiente. Él decía, hay gente que cuando uno les pone el sagrario santísimo en la custodia y hacen como decoraciones y ponen sábanas y ponen yo no sé qué, hay gente que se queda en la decoración y nunca ve a Jesús en la Eucaristía, nunca ve la custodia o nunca ve el centro que es Jesús. Y eso pasa mucho por la malformación que a veces los cristianos terminamos recibiendo, porque incluso decía la Constitución dogmática Gaudium et Spes, decía que la culpa de que el mal testimonio a través del ateísmo, a través de muchas cosas que se han filtrado dentro de la iglesia, es por culpa de nosotros los cristianos que hemos dado mal testimonio, que no nos hemos formado bien en la fe, y culpa también de que nosotros, tanto nosotros como los sacerdotes, los obispos, no han formado exactamente como Dios manda, como manda el magisterio de la iglesia, a las comunidades. Mira, hay una comunidad que yo conozco, en la que yo pertenecí, que decía algo muy importante y es, hagamos todo siempre fiel al magisterio de la iglesia, lo que la iglesia demanda. Y eso tenía consigo ganarse problemas inmensos que no te puedes imaginar con sacerdotes, con obispos, con personas, por ejemplo, temas que se han involucrado mucho en la iglesia, y yo creo que el tema es muy largo. Por ejemplo, el tema que pasó en el año 1960-1970 a través de la revolución sexual. Pablo VI saca un documento, una encíclica llamada La Humanae Vitae, donde condena todos los métodos anticonceptivos artificiales, es decir, todos los métodos anticonceptivos, la píldora, el preservativo, todos los métodos anticonceptivos moralmente son ilícitos. Y hay católicos que lo usan, lo practican y ni siquiera saben que hay un documento que los condena, porque en ninguna homilía, tal vez el sacerdote jamás se le ha ocurrido la gran idea de decir, oye, esto está mal, esto es pecado. Entonces, incluso decía Juan Pablo II que a través de la revolución sexual
en los mismos seminarios se había metido mucho la respuesta que las comunidades a las cuales el Papa Pablo VI delega para hablar de este tema, que habían dicho que sí era moral utilizarlos, y el Papa Pablo VI saca una encíclica diciendo, oye, no es moral, en contra de las dos comunidades que dijeron, oye, sí es moral, empezaron a que esa doctrina empezara como a meterse muy fuertemente en los seminarios, y ahora uno se consigue sacerdotes que a diestra y siniestra en una confesión, en una Eucaristía te dicen, oye, no, eh, cuídate, usa preservativos, incluso en mismas confesiones. Y son cosas que son pecados y son cosas condenadas por la propia iglesia. Y yo digo una cosa, todas las comunidades deben, así, obligatoriamente, deben estar arraigadas a los concilios, a las constituciones, a las encíclicas, a lo que la iglesia ha hablado siempre, siempre. Tú hablabas de muchos temas, la verdad son muchas herejías, muchas cosas que yo creo que duraríamos 6, 7 horas hablando. Por ejemplo, la transimbolización, el relativismo, el racionalismo, la teología liberal, la teología de la liberación, el cisma de Alemania, la JMJ, o sea, son un montón de cosas que yo creo que para tocar cada tema habría que hablar horas y horas y horas. Pero mira, algo muy importante y es lo siguiente, es que esto no es nuevo, esto es algo que viene de hace un montón de siglos atrás, algo que muchos se han ocultado y han aprovechado los momentos para poco a poco irse metiendo dentro de la iglesia. Y mira, decía una vez el padre Juan Ignacio de la Cruz, un padre excelente, decía algo importante y es que el demonio no tiene virtudes, pero pareciera que el demonio fuera muy paciente. O sea, poco a poco va vinculando, va haciendo, va obrando para que las cosas vayan como lo que empezó con algo pequeño, empieza a agarrar forma y empieza a convertirse en una cosa inmensa. Y ya cuando uno va a reaccionar frente a una crisis, uno se consigue lamentablemente todo el impacto de los años. Uno dice, bueno, ¿de dónde sale lo de los testigos de Jehová que Jesús no es Dios? No, es que eso no viene del año 1517, eso no viene del cisma protestante, eso no viene de Martín Lutero, no, eso viene desde el año 325, donde a un hombre sacerdote llamado Arrio se le ocurre decir que Jesús era creado y no engendrado, y que Jesús no era Dios porque San Pablo se le ocurrió la idea de decir, y que muchos han malinterpretado, que Jesús era inferior al Padre, pero que la iglesia a través de los dogmas ha dicho, sí, Jesús es inferior al Padre en cuanto a su humanidad, más no en cuanto a su divinidad. Y son personas que han empezado a distorsionar los mensajes, y tú hablabas de muchas cosas. Y es lo siguiente, mira, la verdad, traté de hacer caso omiso a muchas cosas que se hablaron de la JMJ, muchas, porque para mí no son nuevas. Para mí son cosas que están pasando desde hace, Dios mío, desde que empecé a seguir a Dios hace como 10 años, 9 años, son cosas que ya yo había escuchado, son cosas que ya estaban ahí y que lamentablemente se presentan frente a una jornada mundial de la salud que se va distorsionando, pero que no quiere decir que todo haya sido catastrófico, ni que todo haya sido bueno, ni que todo sea culpa del Papa, porque algo que me he encontrado mucho y es que, porque el Papa no dice, porque el Papa no hace, porque el Papa no actúa, y es que el Papa no solamente tiene un problema, es que no crean que la crisis solamente es de un obispo o de un sacerdote. Son un montón de casos que llegan diariamente al Vaticano de un montón de cosas que si, Dios mío, no le hago caso a una, entonces se viene otra, y que los medios de comunicación no ayudan para nada. Veo que el Papa hace un comentario de la idolatría, entonces ya salen los protestantes diciendo, no, quemen las imágenes, el Papa dijo que eran unos idólatras. Entonces, ni los medios de comunicación ayudan y distorsionan mucho los mensajes, ni nosotros los católicos verdaderamente participamos del magisterio de la iglesia.
¿Y por qué las comunidades, muchas han entrado en revisión por temas doctrinales, por alteraciones a las liturgias? Porque se han vuelto absolutas, se han vuelto autorreferenciales, se han alejado del fin, que es Jesús, que es la iglesia. Y ninguna comunidad está por encima de la primera comunidad, que es la iglesia. Las comunidades tienen que ser carismas, tienen que ser dones, tienen que ser... la comunidad es un medio que me tiene que ayudar a mí más fácilmente a adentrarme a Dios, a lo que Dios quiere para mí. Entonces, si nos ponemos a hablar de todas las crisis que se han presentado y actualmente se están presentando, mira, un golpe directo, y yo digo que es la madre de todas las crisis, es en contra de la liturgia, en contra de la Eucaristía. Ese es el primordial ataque de la crisis de la iglesia hoy. Y eso no viene de hoy, eso viene del Concilio Vaticano II, que, como les he repetido varias veces, han dañado mucho el tema de lo que verdaderamente significa vivir la Sagrada Eucaristía. Mira que el Catecismo de la Iglesia Católica tiene como 7 definiciones de qué es la Eucaristía. La Eucaristía como banquete, la Eucaristía como la renovación de la Pascua. Hay muchas definiciones, pero antes del concilio había una muy precisa, que yo considero la mejor. Es que la Eucaristía es la renovación y actualización del sacrificio de Cristo en la cruz. Punto y final. Y donde se combate la herejía de la transimbolización, porque termina diciendo, en manos del sacerdote que obra el milagro Dios a través de él, de la transustanciación, que, como tú lo habías dicho, el pan deja de ser pan, el vino deja de ser vino, y hay un cambio de sustancia. Es decir, pasa a ser sangre y cuerpo del Señor. Y eso es lo más sagrado dentro de la Eucaristía. Pero hay gente que se ha quedado solamente en el pan de vida, que se ha quedado solamente en lo que es la Eucaristía como consagración, como recibir la Sagrada Comunión. Y no es la único importante. Incluso si leemos la Dei Verbum, la Constitución Dogmática del Concilio Vaticano II, habla Benedicto XVI contundentemente sobre la sacramentalidad de la palabra, la hermenéutica, que es la interpretación de la palabra, habla fuertemente sobre la secularización de la palabra de Dios que se ha dado y cómo se ha metido la teología protestante, cómo se ha metido el ocultismo, cómo se ha metido el no hablar del infierno, Dios es amor y porque es amor todo es lícito, nada es pecado, vive tu vida relax, que no va a pasar nada. Y algo que yo decía en un en vivo hace muy poco, hace como 2 días, que hablaba del mismo tema, y es lo siguiente. ¿En la JMJ tuvieron cosas malas? Sí, pues las que yo he visto son antilitúrgicas, antisagradas y que son totalmente, literal, sacrilegios a lo que verdaderamente se está viviendo. Sí, pero también hubieron cosas muy buenas. Predicaciones como la de Monseñor José Ignacio Munilla, hablando fuertemente contra la ideología de género, diciendo, Dios no se equivoca, tú no naces en un cuerpo equivocado. Predicaciones como la del obispo de México, que condena a la Agenda 2030 y dice, hablen de teología del cuerpo, Dios creó varón y mujer y no existe más nada y la iglesia no tiene por qué modernizarse. La iglesia no tiene por qué adaptarse a la modernidad y decir, porque me adapto a la modernidad, entonces ya nada es pecado, todo es lícito, entonces venga para acá y hagamos lo mismo que dicen los obispos de Alemania, casemos a gente homosexual, vivamos el homosexualismo nosotros, empecemos a bendecir matrimonios homosexuales, nada del pecado y nosotros no estamos equivocados, sino los que promueven el conservismo, la tradición, lo antiguo, o como me decía un padre, que tenía una controversia yo hace muy poco, la iglesia se ha quedado en la antigua. La iglesia se ha quedado en pensamientos de personas antiguas como Benedicto XVI, como Juan Pablo II, allá en los años, mejor dicho, en los primeros años, pero la iglesia tiene que modernizarse y algo que pasa mucho, para terminar yo de decir lo que estoy diciendo en ese momento, y es que decía el sacerdote lo siguiente, que la iglesia los hacía ver así.
solamente lo que la iglesia dice, el magisterio. El problema es que si tú no tienes a la gente viendo la verdad y empiezas a contemplar cosas, terminas engañado, terminando viendo cosas que verdaderamente la iglesia no aprueba, que la iglesia ha condenado. Tú hablabas fuertemente sobre el racionalismo, negar los milagros de la Biblia, y eso lo ve uno en muchas eucaristías de muchas personas, que todo quieren llevarlo a la razón. Entonces, si de la razón no cabe contemplar algo, no sirve, no pasó. Entonces, Jesús multiplicó los panes, no, no. O como contemplamos en el Evangelio hoy, es que Jesús caminó sobre las aguas, no, jamás. Como un hombre va a caminar sobre las aguas. Las aguas es el mal es el demonio. Lo que quiere demostrar Jesús es que Jesús pisa el demonio, pero no, jamás. Jesús cómo va a caminar sobre las aguas. ¿Qué es lo que hacen? Incluso laicos, exégetas, que son personas estudiadas de la Biblia, como cardenales y obispos. Es una crisis interna que nos corresponde a nosotros, los cristianos, orar por los sacerdotes, orar por la iglesia, para que la iglesia se mantenga siempre fiel a el magisterio. Sí, has tocado un tema importante sobre el tema de la sacralidad, ¿verdad? En la liturgia, y yo creo que es un tema que todos los cristianos pues tenemos que respetar, ¿verdad? Y estudiar sobre la liturgia, lo que se puede, lo que no se debe hacer. Pero también considero que como un tema de segundo lugar más importante, ¿no? Secundario, pero importante, yo creo que es el tema sobre el papado, ¿no? La infabilidad del Papa. Porque hay ciertos grupos de la Iglesia, vamos a detallar, ¿no? Los tradicionalistas, que se creen que están dentro de la Iglesia, pero que su manera de pensar está más cerca del protestantismo. Porque la idea del tradicionalista es, yo creo en la Iglesia, yo creo que la Iglesia la Iglesia católica es la Iglesia fundada por Cristo, creo en la sucesión apostólica, pero hasta cierto momento de la historia. Porque así como dicen los evangélicos, ¿verdad? Sí, es verdad que Jesús seleccionó a los apóstoles, pero que con la muerte de los apóstoles terminó la iglesia de Cristo, ¿verdad? Entonces, asimismo, los tradicionalistas dicen, hasta cierta época de la iglesia, hasta cierto papa, algunos dicen Pío IX, otros dicen Pío XII, el Espíritu Santo actuó en la iglesia. Desde Juan 23, ¿verdad? Pablo VI, Juan Pablo II, Benedicto XVI, hasta el Papa Francisco, pues están equivocados. Y muchas veces, pues, al decir eso, se van en contra de lo que lo mismo, de los que los papas anteriormente, Pío IX, Pío XII, decían. El magisterio de la iglesia es infalible, no se puede equivocar. Entonces, yo voy a hacer una pregunta a todos, todos los que estamos aquí. ¿Se puede o no se puede equivocar el Papa Francisco o el magisterio de la iglesia, ¿verdad? Al decir, al decretar ciertos documentos, ciertas encíclicas, porque de cierta manera actualmente la gente dice, mira, yo estoy de acuerdo a lo que decía el Papa Juan Pablo II, estoy de acuerdo a lo que dice Benedicto XVI, pero Francisco hay ciertas cosas que no entiendo, y porque no lo entiendo, simplemente no quiero aceptarlo como que es el Papa. Ya. Otros dicen que fue elegido de una manera corrupta, que hubo corrupción y lo eligieron. Entonces, yo tengo una pregunta para ambos aquí, ¿no? ¿La iglesia se puede equivocar al momento de seleccionar un papa? ¿El magisterio de la iglesia en algún momento se puede equivocar? Realmente, cuando estamos hablando de modernismo, ¿de qué estamos hablando realmente? O sea, ¿en qué se está equivocando el Papa Francisco? Porque, por ejemplo, está el Laudato Si, están tantas encíclicas como Amores Leticia, ya, donde se habla muchas veces de temas de mucha problemática, como los divorciados vueltas a casar, que regresan a la iglesia y entre otras cosas, ¿no? Entonces, ¿se puede o no se puede equivocar el Papa en la iglesia? ¿Podemos confiar en el Papa actual? ¿Se puede confiar? ¿O como iglesias podemos decir que ya toda la iglesia católica está corrompida y tenemos que más bien cada quien leer la Biblia y rezar en nuestra casa? Mira, hay algo importante en lo siguiente, Solo para y es, comentar lo que dice él, para opinar, que claro que estoy completamente de acuerdo en lo que dicen los dos, me parece eh, reconocible, apreciable
el punto. El asunto también es que muchos de estos grupos que en algún momento de nuestras vidas, bueno, en mi caso nos ha tocado pertenecer de manera a veces involuntaria, porque te topas con ellos con una fachada o con un discurso católico, porque en realidad son, o sea, aparentemente son católicos, pero en algún momento a otro te das cuenta que estos grupos, por ejemplo, no utilizan el catecismo de Juan Pablo II, utilizan el catecismo de Pío X, o solo aceptan encíclicas previas a Juan XXIII. Entonces, ahí tú te das cuenta, en otro aspecto también, que nunca hablan del Papa Francisco como Papa, sino como Bergoglio, o te dicen que siempre están viendo los errores que la Iglesia está cometiendo a partir del siglo XXI y viven en una esperanza de volver al antiguo orden, al antiguo régimen. Entonces, esos grupos que son como la antítesis del modernismo, el tradicionalismo absoluto, que también en los dos casos, el modernismo y el tradicionalismo son enemigos para mí, enemigos de la iglesia, se convierten en enemigos de la iglesia. Y muchos de estos grupos están dentro de la propia iglesia católica y de manera solapada, escondida, atacan y hacen daño mucho al criterio de los jóvenes, porque luego de la Jornada Mundial de la Juventud, los estados de muchos amigos o de personas conocidas católicas eran: entró el modernismo a la iglesia, miren cómo están bailando electrónica en este momento en la Jornada Mundial. O otro mensaje era: miren cómo la Eucaristía está siendo puesta en baldes de plástico, que son hechos reales. Y que eso habían fotos y había evidencia, y la verdad, como católicos sí nos sentimos un poco lastimados por este tema, porque no puedes poner a Jesucristo en un balde de plástico, lógicamente, o sea, no es muy razonable. Pero, como dijeron ustedes, hay puntos positivos también en la Jornada Mundial de la Juventud. El llamado a los jóvenes al sacerdocio, más de 2.000 jóvenes aceptaron la vocación, e incluso un milagro, el milagro de Jimena, una chica en Fátima que recuperó la vista. Las homilías de los obispos, no todas fueron malas, aunque algunas mal interpretadas. Creo que una decía un obispo, no sé si era el obispo de Lisboa, invitaba a todos los jóvenes y decía que la iglesia no los juzgaba, no quiere convertir, que la iglesia no los quiere convertir, algo así, y que se acerquen todos a la iglesia, que la iglesia con las manos abiertas los recibe. Pero bueno, mal interpretada, porque puede ser que se refiera a los no conversos, a los musulmanes, a todos los jóvenes que se acerquen a la iglesia. Tal vez sea su interpretación. Pero en fin y al cabo, en breves rasgos, yo creo que la Jornada Mundial de la Juventud tuvo aspectos más positivos que negativos. Y las críticas llueven siempre del lado de grupos ultras, grupos tradicionalistas, que lo que buscan, en otras palabras, es sembrar la cizaña dentro de la iglesia para, en última instancia, hacer un cisma, porque llegará un momento donde ya las críticas serán tantas que tú tendrás que decir entre ser cismático o, según ellos, ser hereje. Porque si tú estás dentro de la iglesia de la católica, la iglesia tradicional, la iglesia que sigue la sucesión apostólica, te va a tocar decir, bueno, si yo sigo al Papa actual, entonces soy un hereje para otras personas. Entonces, y no es así. Como dice Tiago, la indefectibilidad del Papa y la infalibilidad del Papa son dogmas, dogmas que la iglesia promulgó desde el siglo XIX, siglo XX. El Papa nunca un Papa nos va a enseñar a nosotros algo que esté fuera del depósito de la fe que protegieron los primeros apóstoles. Y si es así, entonces no se cumple la promesa de que yo estaré con ustedes hasta el fin de los tiempos. Y cuando Jesús dijo también que yo oro por ti, Pedro, para que tú confirmes la fe en tus hermanos, porque el demonio los quiere moler como se muele al maíz o al trigo. Entonces, y también cuando Jesús dijo: el poder del infierno no prevalecerá sobre ustedes, y la iglesia va a existir hasta el fin de los tiempos. Entonces, esas promesas de Cristo permanecen y son perennes hasta la eternidad, hasta que venga Él. Entonces, aquellos que dicen que ya en la iglesia católica no está el Espíritu Santo,
en ese momento él se convirtió en un protestante también. Y ya en ese momento ya es un cismático, se convierte en un cismático. Y hay muchos youtubers católicos que promueven, entre comillas, el catolicismo. Y no hay que decir nombres, pero están a la vista de todos. Pero en el fondo son personas que buscan sembrar discordia y desconfianza. Porque ¿qué decían estos hombres? Que James Martin iba a animar la Jornada Mundial de la Juventud, se llegó a decir. Y muchos sacerdotes que apoyaban a aplicar la Agenda 2030. Y que muchos sacerdotes iban a hablar a favor de la Agenda 2030. Y eso se divulgó en redes sociales durísimo. Y mucha gente... Incluso se dijo que no vayan a la Jornada Mundial, porque el simple hecho de ir, ya estabas pecando. Ya estabas tú siendo cómplice del mal. Y tanto pues, al escuchar yo le llamo así, profetas del caos, profetas de la cizaña dentro de la iglesia, hicieron caso y dijeron, no voy a ir a la jornada porque va a ser algo satánico, ¿verdad? Porque van a promover la Agenda 2030. Y ahora vemos los frutos de la jornada mundial y es más de 2.000 chicos entregaron a su vida a Jesucristo. Pero los tradicionalistas incluso ven mal eso porque dicen, están entregando su vida a una herejía. Porque para ellos, nosotros, los católicos que creemos en el Papa y que somos tradicionales, ¿verdad? Tenemos que ir a hacernos tradicionalistas para estar en la verdad absoluta, para estar en la fe verdadera. Entonces, muchos católicos, porque tengo muchos amigos, están cayendo en ese error y me mandan videos en contra del Papa, en contra de la jornada, y prácticamente que me están diciendo, ya Jesucristo no está en su iglesia, ya Jesucristo no está en el Papa. Entonces, hay que tener mucho cuidado porque eso no es así. Yo quería que nos dé también tu punto de vista desde la experiencia y desde el conocimiento que tienes también. Mira, yo digo una cosa, y es que cada decisión que uno toma en la vida personal, igual pasa en la iglesia, trae sus pros y sus contras, sus beneficios y sus no tan buenos beneficios. Y esto del tradicionalismo, eso es algo que viene ¿de dónde? Del Concilio Vaticano II. ¿Por qué? Porque el Concilio Vaticano II es el que abre las puertas como a que las personas participen de la Eucaristía, que no sea un solo idioma, cosas relativamente buenas, porque literalmente los fieles no participaban de la Eucaristía como se participa ahora, no se entendía si no sabías hablar latín lo que se estaba diciendo, y había muchas cosas que había que mejorar o que el Espíritu Santo, a través de la infabilidad papal, dio de abrir ese Concilio Vaticano II, donde no solamente el Papa toma las decisiones, donde se escucha a muchos obispos, cardenales, dando sus versiones, quién está a favor, quién está contra, debatiendo, porque es que si nos podemos a meditar, Concilio Vaticano II no dura un año, 3 meses, es un concilio largo donde hay muchos pros y muchos contras. ¿Y qué pasa? Que muchos quedaron resentidos. Hubieron muchos obispos, muchos sacerdotes que lamentablemente quedaron resentidos con el concilio y quedaron en nosotros de aquí hacemos como una raya y nos quedamos en lo que éramos, más no optamos por lo que se abrió la iglesia por concilio. Entonces uno dice, estuvo bien el acto que hicieron de conservar la liturgia tradicional, o estuvo bien, estuvo mal o estuvo bien, y uno dice, yo entiendo ciertas cosas, ciertas quejas que ellos hacen, tienen razón, la desacralización, las vestimentas liturgia de los sacerdotes, no todos usan hoy en día la casulla, no todos se visten completamente, hay unos que nada más se ponen su albita, su cíngulo y una estola y para adelante celebrar la misa. Hubieron muchas cosas que se abrieron, como que se volvieron muy laxas. Ya el sagrario no es importante que esté detrás del altar, sino bueno, vamos a ponerlos en una esquinita. Sí,
Yo entiendo muchas cosas que ellos predican fuertemente y que, oye, sí tienen razón. Por ejemplo, el tema de la comunión en la mano, un tema condenado por Pablo VI antes, pero que en el año 1960 Pablo VI concede un indulto, un perdón, porque era considerado un pecado frente a la comunión en la mano, pero fuertemente aconseja, recomienda, pide y suplica que sea de la forma tradicional, de rodilla en la boca, en la Memorialis Domini. Es decir, hubieron cosas buenas del concilio y hubieron cosas malas, no porque el concilio estuvo mal, aclaro eso, porque entonces a las personas pueden decir, es que el concilio se equivocó, no porque el concilio estuvo mal, sino porque muchos distorsionaron el mensaje post-concilio. Y yo me he encontrado con unos tradicionalistas impresionantes y sé de lo que me están hablando, porque son cerrados, parece literalmente como si hablaras con un evangélico el tema de las imágenes, y se quedan ahí, y eso no lo saca nadie ni porque les muestres lo contrario. Y miren, yo les voy a decir una cosa que no la digo yo, sino que la dice el cardenal Robert Sarah, que en ese tiempo que lo dijo era el perfecto para el culto divino y la propagación de la fe, y es lo siguiente, y es que quien no acepta al Papa está en contra de la Iglesia. Ya, todo lo que diga el Papa, cuando lo dice en infabilidad, cuando habla en magisterio auténtico, es exacto y no puede equivocarse, porque así ha sido siempre. Y eso viene de sucesión apostólica y se sabe que, primero la palabra papa, ¿qué significa? Pedro apóstol, potestad aceptada. Es decir, el papa, decía el papa emérito Benedicto XVI, pues ahora ya en la casa del padre decía, el papa cuando habla en infabilidad, cuando habla verdades de fe, en el catecismo de la iglesia, en el magisterio, es exacto, es preciso en lo que está diciendo. Y todo aquel que está en contra de un dogma del magisterio, de los documentos, de las encíclicas, que se hablan en infabilidad, está en contra de la iglesia, está en contra de Jesús, que es la cabeza de la iglesia. Porque ¿quién sostiene la iglesia? Cristo. ¿Los medios cuáles son? Los papas. ¿Han habido papas que han cometido errores? Sí, pero no cuando hablan en infabilidad papal. Porque la iglesia siempre ha sido sostenida por Cristo, especialmente por el que tiene la función, que es el Espíritu Santo. Siempre la iglesia, porque Jesús se lo dijo a los apóstoles antes de subir, me iré, pero les dejaré el Paráclito. No les dijo, les dejaré el Espíritu Santo hasta Pablo VI, hasta Juan 23, no, les dejaré el Espíritu Santo siempre, siempre. Dios dijo que iba a acompañar a la iglesia, como lo decía, siempre. Entonces yo no puedo decir, el Espíritu Santo estuvo hasta, porque es que Jesús no dijo hasta cuándo iba a estar el Espíritu Santo. Entonces yo no puedo atribuirme cosas que son revelación pública, que son absolutas, y hay algo que tiene la Biblia y se llama inerrancia bíblica. Es decir, la Biblia no se equivoca, la revelación pública está y punto y final. Entonces, el Espíritu Santo de Dios siempre ha estado acompañando a la iglesia, y todo aquel que incluso está en contra del Papa, está en contra de la propia iglesia en general. En general. Ahora, que el Papa se pueda equivocar, sí, cuando da opiniones personales, y que muchas veces lo dice, voy a dar mi opinión personal, pero eso no quiere decir que sea una verdad de fe, no quiere decir que sea en infabilidad. El Papa puede decir, no sé, tengo una duda, me parece tal cosa, puede dar una opinión personal y lo aclara. Voy a hablar en, o voy a hablar en tal cosa. Voy a hablar en cátedra o en excátedra, voy a usar mi infabilidad o no la voy a utilizar, porque el Papa también puede opinar ciertos temas en opiniones personales que él puede tener. Incluso yo decía en el video en vivo que hubo hace poquito lo siguiente, y es que si San Alejandro desterró y excomulgó a Arrio por decir que Jesús no es Dios,
¿Qué pasaría si estos santos estuvieran hoy? Viendo las crisis que están, viendo lo que está pasando, porque yo te puedo decir, la crisis que tuvo Barrio se le puede presentar a cualquier cristiano, sí, porque yo puedo decir, pero a ver, si el Espíritu Santo se engendró en María, pero entonces es inferior al Padre porque no es Dios en su totalidad. O sea, son dudas teologales que se pueden presentar. El problema de Arrio no fue la duda teologal que tuvo, fue perseverar en el error, como dice San Agustín. Errar es de humanos, perseverar en el error es diabólico, y fue lo que hizo Arrio, perseverar y contaminar a otros frente a esa herejía. Y pasa lo siguiente, y es que el Papa tiene el Espíritu Santo, es la representación de Cristo en la tierra. El Papa viene de una sucesión apostólica ininterrumpida, y como les decía al principio, yo no puedo decir que el Espíritu Santo dejó de actuar, porque ¿quién soy yo para decir lo siguiente? Y yo les invito a todos los católicos cristianos lo siguiente: no crean en lo que otra persona les dice, sea místico, tenga los dones, tenga don de visión, don de profecía. Mira, si Dios te tiene que decir algo, te lo va a decir a ti personalmente. Porque hay gente que escucha que alguien dijo una profecía y mira, puede ser sacerdote católico, que te va a pasar tal cosa. O sea, si Dios me tiene que decir algo, me lo dice personalmente a mí. Porque hay personas que creen mucho no en Dios, sino en el Dios de los milagros. Y lo siguiente es esto: el Papa ha sido contundente en ciertas cosas, no es Benedicto XVI, no es San Juan Pablo II, cada quien tiene sus cualidades, sus cosas más radicales que otros. Juan Pablo II se dedicó a combatir el comunismo, a hablar de la sexualidad, a hablar de la teología del cuerpo, a hablar del matrimonio, a hablar de temas que la iglesia no tocaba. Se dedicó a darle esperanza al pueblo, a los lugares donde había tragedias. Benedicto XVI se dedicó a matar las herejías, a matar el relativismo, a destituir sacerdotes que estaban promoviendo la teología liberal y el relativismo, a condenar cosas, a sacar documentos, a escribir teología pura. Por ejemplo, el libro Jesús de Nazaret. O sea, se dedicó a hablar precisamente lo que era. Y vemos un rechazo por parte de muchos de la iglesia frente a Benedicto XVI, que fue a Alemania y si acaso habían 40 obispos y si acaso 3 le dieron la mano, fueron muchos. Los demás lo ignoraban o le dejaban la mano extendida. Y vemos Francisco, que se basa mucho en el tema de la piedad, de la misericordia, que tiene también sus ventajas y que también ha hablado contundente en ciertas cosas. Por ejemplo, el tema del celibato, que ya van 2 veces que dice el celibato va y el celibato queda, y a pesar de que muchos lo quieran cambiar, no se va a cambiar. Es decir, cada quien tiene su manera de expresarse. Hay gente que quisiera como que el Papa, no sé, hay gente que piensa así, yo también lo llegué a pensar una vez, destituyera, separara en la Basílica de Roma y destituyo a todos los obispos de Roma y desde ya dejan de ser sacerdotes, y como que con una bendición empezara como a matar obispos, empezara a matar sacerdotes que estuvieran relativizados. Y es que tampoco Jesús actuó así. Jesús siempre supo que Pedro lo iba a negar y que Judas lo iba a traicionar. Incluso dice Luisa Picarreta en un libro que se llama Judas Iscariote, dice que Jesús le insistía a Pedro cuando Judas quería insistir seguir a Pedro. Jesús trató muchas veces de hacer reflexionar a Judas, que si verdaderamente quería seguirlo, que lo pensara bien, lo puso a esperar. O sea, Dios da oportunidades. Y resumo esto en la siguiente frase: a pesar de que el mal haga mucho ruido, Dios siempre tiene el control y el bien siempre va a estar por encima del mal. Y lamentablemente estos tradicionalistas están en contra de la iglesia, y por estar en contra de la iglesia, les guste o no, participan de la excomunión. Están excomulgados porque
no están haciendo las cosas en unión con el Papa, no están de acuerdo con el Papa, no viven la unidad con el Papa. Incluso, si tú revisas las páginas que más duro le dieron a la JMJ, son páginas de católicos, tradicionalistas, en Facebook, en otras páginas, fueron los que más duro le dieron a la JMJ, ni siquiera los ateos, ni siquiera los que practican la brujería, ni siquiera los satánicos, ni siquiera los agnósticos, sino gente que ha pertenecido a la iglesia. Muchas gracias. Bueno, para culminar, he visto, por ejemplo, algunos comentarios, ¿no? de la Jornada de la Juventud, a veces de páginas seculares, de jóvenes ateos incluso, jóvenes que no son cristianos, y los comentarios son buenos. Los comentarios dicen: veo una iglesia viva, veo una iglesia juvenil, veo una iglesia abierta, veo una iglesia abierta al diálogo. Entonces, digamos que en este focus, ¿no? Bajo esta perspectiva, en estos lentes, los tradicionalistas ven todo satánico dentro de la iglesia. Y los que son ateos, los que son incluso, por decir así, del mundo, paganos, de repente empiezan a ver a Jesucristo dentro de la iglesia católica. Entonces, la pregunta es: Jesús quiso atraer a los que estaban alejados, los que estaban perdidos. El Papa dijo en una de sus homilías: aquí en la iglesia no es una aduana. La iglesia no decimos este sí, este no, este sí entra, este no está apto. La iglesia es para todos, ¿no? Entonces, yo creo que el mensaje de la Jornada Mundial de la Juventud es eso: es una iglesia viva, una iglesia católica, una iglesia universal que abre sus puertas a todos sus hijos, incluso a los que están más alejados. Yo te quería agradecer por aceptar esta invitación. Me alegra los conocimientos bastante vastos que tienes, se nota, y la verdad que nos has iluminado a todos y a las personas que van a mirar este video. Y la verdad, pues ojalá que no sea la última vez que aceptes una invitación aquí, porque hay tantos temas que podemos hablar, y la verdad que es tan pequeño el tiempo y queda corto, ¿no? Queda corto. Pero igual, muchísimas gracias. Invitar a todas las personas pues a seguir a José Afonso, pues también en su página de IG. ¿Cómo te buscan en Instagram? Así mismo, José Afonso, Philip de Hijos de Dios. ¿Quieres decir algo, Camilo? Bueno, sí, gracias por tu tiempo y gracias a todas las personas que van a ver este video. Espero que le pongan me gusta, les guste y comenten. Y también esto es una breve charla como para enriquecer y para avivar y para que vean que jóvenes también están interesados en conocer más su fe, en hablar cosas de Dios y vivir la fe católica como se debe, ¿no? Y muy enriquecedor este breve tiempo y espero volver a estar aquí. Bueno, recuerden darle like, compartir, comentar, que el algoritmo de YouTube funciona así: le das like, más personas van a mirar este video, y comentas también. Entonces recuerda también pues compartir. No, a veces porque nos ven muy joven piensan que no tenemos nada que decir, pero miren el contenido, pues, y si realmente les parece de valor, pues denle like y comenten. Muchas gracias, José Alfonso. No sé si quieras decir algo para el final, despedirte. Gracias a ustedes por la invitación. Me alegra la verdad que se hablen esos temas que han estado ausentes en las homilías, han estado ausentes muchas veces y que desconocemos, pero que Dios nos da la oportunidad a través de sus contenidos, donde también nosotros lo usamos mucho para que logre llegar el contenido a muchas personas, porque no es fácil. Hay gente que entra a ver menos de 10 segundos y se va de la página y no terminan de enriquecer, de tener la riqueza que tiene el contenido en sí mismo. Y hacerles una invitación: las guerras más grandes que ha ganado la iglesia ha sido a través de la vivencia de la santidad. Es decir, toda crisis de la iglesia debe ser atacada con oración, con sagrario. Jesús está solo en los sagrarios esperando que uno vaya y lo adore. Es decir, no hay nada más grande que pedirle a Dios a través de las Eucaristías, a través de la oración en el sagrario, que sostenga su iglesia. Que sea el Señor ahí siempre ayudando a los sacerdotes, orando por la santidad de los sacerdotes, porque no es fácil ser sacerdote tampoco, no es fácil las luchas que tienen. Incluso decía Santa María de Jesús crucificado, decía lo siguiente, y es que
Lucifer le dijo personalmente a ella, y es que las almas que más quiere devorar Satanás siempre son las almas de los consagrados y los religiosos, es decir, de los sacerdotes, de las monjas, de los monjes. Son almas que a través de llevarse un sacerdote se lleva no solamente al sacerdote, sino al rebaño. Entonces, que oremos por ellos, oremos por los sacerdotes, oremos por las crisis, para que el Señor siga sosteniendo. Mira, para terminar, San Atanasio vivió muy difícil esa herejía. Hay gente que piensa que nada más con el concilio de Nicea, donde se salió el credo apostólico y se combatió esa herejía, la gente piensa que hasta ahí llegó la herejía. Eso es mentira. San Atanasio después del concilio fue desterrado. Y todo se volvió, el arrianismo empezó a agarrar tanta fuerza que contaminó todo, a pesar de que ya hubo un concilio que había decretado que Jesús era Dios. El arrianismo se regó por todos lados. Entonces, oremos, perseveremos en la oración, porque San Atanasio tuvo que mortificarse, ayunar, orar, en el destierro, a pesar de tener la verdad, hasta que logró volver nuevamente cuando Constantino, el emperador, murió, para lograr otra vez hacer que la iglesia volviera nuevamente al concilio de Nicea. No es fácil, pero se necesita de la oración y de la santidad de nosotros. Muchísimas gracias entonces. Entonces nos estamos despidiendo y espero en otro momento seguir compartiendo. Ha sido un gusto conocer. Chau, chau, amigo. Dios te bendiga.